Bueno, empecemos hablando, Roberto, de las fases de la infección. Una persona cuando entra en contacto con el virus, después tiene una progresión. Bueno, es una pregunta muy interesante, porque cuando una persona tiene la exposición, llamémosle de exposición sexual, exposición endovenosa a través de drogas o madre a hijo, hay un periodo de 10 días que se llama eclipse, que no vemos nada. A partir de ese momento aparecen síntomas. La mayor parte de las personas que tienen eso que se llama infección aguda tienen síntomas semejantes a una gripe, a lo que conocemos como mononucleosis infecciosa, muy parecido, es decir, fiebre, cefaleas, dolores musculares, malestar. Habitualmente consultan en el médico, pero no siempre se testean o no existe el test apropiado para detectar la infección. Y lo importante es que ese periodo de infección aguda que duran 4 semanas y reciente alrededor de 6 meses, es cuando la cantidad de virus que se produce dentro del organismo es muy alta. Y por lo tanto en las secreciones genitales se secretan mucha cantidad del virus, así como la cantidad que hay en la sangre. Y estas personas son altamente infectivas, 12 veces más infectivas que con una infección crónica. O sea, que la fase siguiente. Que la fase siguiente, exacto. Porque lo que ocurre es que el sistema inmune comienza a actuar para controlar esa producción loca, alta de virus. Y entran en una fase que el virus se mantiene más o menos estable y mantiene más o menos el sistema inmune estable, pero hay siempre replicación de virus. Es decir, considerar que es un estadio latente no es correcto, porque hay siempre producción de virus y hay una pérdida del sistema inmune y se van perdiendo las células que nos dan las defensas. Es como una lucha, una guerra, que al principio hay un ejército que es el virus que está ganando y después el ejército contrario, que es el sistema inmune, aprende a defenderse y se va equilibrando la batalla hasta que correcto. Domina. Pero el problema es que al fin y al cabo, y pasado el tiempo, no tanto todos los guerreros que tienen que controlarlos empiezan a perder, que son estas células. Y estas células se pierden alrededor de 90 células por año. Entonces llega un momento que te quedan tan pocos guerreros que el virus vuelve a aparecer nuevamente. Y ese es el momento, la última fase, donde desarrollan lo que conocemos como enfermedades marcadoras de SIDA. Es cuando ya tenemos el diagnóstico de SIDA. Como marcadores, enfermedades marcadoras de SIDA, como pueden ser enfermedades oportunistas porque no se ven en la población que tiene un sistema inmune robusto, sino en aquellos que lo tienen debilitados, y enfermedades como cánceres asociados al HIV. ¿Por qué? Porque debilitó el sistema y el sistema ya no puede luchar más contra esas células. Yo diría que a rangos generales, esas son las 3 fases más importantes, pero quiero resaltar la importante es la fase inicial, es cuando la persona que tuvo una conducta o tuvo un riesgo y tiene los síntomas iniciales, como nombraba de esa gripe, que se puede confundir. Claro. En invierno estamos en una gripe, uno puede haber tenido sexo los 10 días antes y ahora tiene una gripe. Claro. Entonces no quiero tampoco entrar en una paranoia, pero digamos, ¿cuáles son, cuando uno tiene que consultar al médico y el médico, cuáles son los test que tienen que desarrollar? Y eso es interesante porque muchísima gente me parece que no sabe de eso, entonces por ahí no le pregunta al médico y la detección de la infección se hace. ¿Sabés en qué está la pregunta? Eso es muy interesante. No es lo que la persona le pregunta al médico, sino lo que el médico le pregunta. Ajá. Porque existen muchos tabús en preguntar acerca del sexo. Ajá. Entonces, si vos, fíjate que vas al médico porque tenés una gripe y te dice si tuviste sexo no protegido sin condón, por ejemplo. Vos quizás, el médico que lo tiene que preguntar, vos cómo lo vas a tomar. Claro. Pero esa clave es importantísima. Y si vas a hablar de sexo oral o sexo anal, claro, con eyaculación, que son las que más riesgo tiene, vos le vas a decir al doctor, no, yo vine acá porque tenía gripe, no para que me preguntes si tuve sexo anal receptivo con eyaculación. Si soy una señora de 80 años, me imagino que la situación se complica. Pero bueno, ese es el problema con el HIV.
que los prejuicios y el no preguntar, porque unas cosas que estamos viendo es también el HIV en esta curva bimodal, también en la gente mayor, el uso de drogas para mejorar la erección, claro, cambia el asunto. Entonces decimos, no, viste, acordate que la mujer posmenopáusica no tiene por qué usar condón, sino tiene que regular la natalidad. Es decir, ¿para qué? Entonces tenemos esa curva bimodal, pero es verdad, la mayor parte de casos lo vemos en la gente joven. Corregime si me equivoco, porque me parece que uno de los mayores desarrollos o uno de los más grandes éxitos de la medicina fueron los retrovirales, ¿no? O al menos es un desarrollo muy importante, sin lugar a dudas. Todo el mundo ha escuchado hablar de HIV, ha escuchado hablar de SIDA y ha escuchado nombrar a los antirretrovirales, pero no todo el mundo sabe bien qué es lo que hacen y cómo trabajan. Me gustaría que rápido... Dos palabras. Eso es elemental lo que me estás diciendo, porque si vos mirás la mortalidad relacionada al HIV, cayó rápidamente luego del 95-96, con la introducción de lo que denominamos terapia antirretroviral combinada. Nosotros teníamos antirretrovirales, los primeros estudios fueron del 89 y del 90, donde teníamos el AZT, pero era una sola droga. Y lo que ocurría es que una sola droga funcionaba por un periodo limitado, 6 meses, y después dejaba de funcionar. ¿Por qué? Porque el virus que se replica, se divide muy frecuentemente. Se producen muchas partículas, millones de partículas virales en el organismo. Y este virus va continuamente mutando. Entonces, ante la selección, la presión selectiva de una sola droga, el virus, los que crecen son aquellos que se hacen resistentes y las poblaciones son reemplazadas por virus resistentes. Aprendimos después que había que utilizar 2 drogas combinadas y también daba beneficio por un periodo limitado. O sea, discúlpame que te interrumpa, siguiendo con la analogía de la guerra, es como que los soldados invasores aprenden también de las estrategias de la defensa. Totalmente. Y por eso el virus puede continuar replicándose, dividiéndose. Voy a usar la palabra replicar, dividir, sinónimos. Y lo que ocurrió en los años 95, 96, fue el descubrimiento de nuevas drogas que se denominaban inhibidores de la proteasa, y la combinación de 3 drogas hacía que el virus podía totalmente parar su producción. Es como que agarrás y en las fábricas, que son las células donde se fabrica el virus, completamente lo parás. Claro, porque recordemos que el virus, para reproducirse o para multiplicarse, necesita de otra célula. El virus solo no se puede reproducir. No. El virus en el ambiente dura muy poco tiempo y no puede replicarse. Necesita dividirse dentro de células vivientes, y que en este caso son los que conocemos como linfocitos T o CD4 en general. Entonces, estas drogas completamente los suprimen, al punto que uno, con las técnicas de detección de virus en la sangre, llega a no detectarlo. Y es el famoso caso que habla del paciente o de la persona que está indetectable. Lo que se observó es que teniendo la indetectabilidad, le da capacidad al sistema inmune de recuperarse. Y una vez que el sistema inmune se recupera, puede luchar contra las enfermedades marcadoras de SIDA, como eran las enfermedades oportunistas y los tumores. Y eso hace que hoy en día la gente viva casi como la población general. Puede haber una diferencia de algunos años, pero la expectativa de vida para alguien que se infecta hoy en día o que comienza tratamiento antirretroviral tempranamente, con buen nivel de células CD4 del sistema inmune, su expectativa de vida es casi como la población general. Y me voy a disgregar de tu pregunta, porque acá viene un punto muy importante. Yo utilicé la palabra tratamiento temprano.
Entonces, para hacer tratamiento, ¿qué necesitas? Tener el diagnóstico. Claro. Y ese es el grave problema que tenemos. Es el grupo de personas que son HIV positivas y que no se testean. Claro. Por miedo, porque el médico no le pide el test, porque se pierden oportunidades. Claro. Entonces, la idea de la incorporación del testeo universal, todos, es un concepto muy importante, porque si podemos testear, vamos a detectar personas que están sin síntomas y que van a comenzar tratamiento más precoz. Esa es la persona que va a tener una expectativa de vida casi cercana a la de la población general. Me imagino testeando a monjas. Hay que testear a todos. Sí, pero es claro, después del 95, antes del 95, cuando te decían tenés HIV, era una sentencia de muerte. Correcto. Y a partir de ahí, digamos que una persona puede tener un estilo de vida como cualquier otra, un infectado. Te debe ser una anécdota, la única porque a la diferencia gente es le gustan las anécdotas. Sí, y claro. Yo trabajo en una clínica que seguimos 5.500 pacientes con HIV. Hasta antes del 95, nosotros en el cuarto tenemos un sitio donde comemos o para tomar un café. Ahí poníamos las listas de las defunciones, porque teníamos que firmar los certificados de defunción. Yo firmaba 3, 4 certificados por día. Ajá. ¿Okay? Es un requisito. De una población de 5.000 5.500 pacientes. ¿Sabes cuántos certificados firmé últimamente? Cero. ¿En cuánto 0. tiempo? ¿Desde en cuándo? Los últimos años. Yo no me acuerdo ni cómo firmarlos. Es más, ahora los certificados son electrónicos y tengo mi login y password, pero yo ni me acuerdo cómo llenarlos, porque no veo muertes en la manera que veíamos antes. La gente sigue muriendo, sí. Y es verdad, y sigue muriendo. ¿Por qué? Uno, porque para mantener el virus suprimido, un elemento importante es la adherencia. Es decir, estar seguro, los antirretrovirales son buenos en tanto y cuanto la persona los tome. Y los tiene que tomar todos los días, claro, y siempre. 1. 2. Hay personas que comienzan tratamiento antirretroviral con la enfermedad muy avanzada. Y esas personas están a mayor riesgo, claro, de hacer una complicación, tener una hospitalización. Entonces, por eso quizás no firmo certificados, porque no va a morir en su casa, como en los viejos tiempos, muere en el hospital y ahí se firma el certificado. Claro. Ese es el sesgo de esto que quiero decir, que yo lo llevé de una forma extremista. Claro. Pero esos son elementos a tener en cuenta. Por lo tanto, nuevamente, son 2 elementos a tener en cuenta: el testeo universal para detección precoz y la adherencia. Con adherencia quiero decir que se tomen los medicamentos, claro, como están indicados todos los días. Seguir al pie de la letra las indicaciones. ¿Cuántas pastillas tiene que tomar por día entonces? Bueno, los regímenes varían. Hoy en día tenemos los tratamientos de pastillas únicas. Es decir, hay por lo menos en el comercio, existen 4 tratamientos que tienen combinados los antirretrovirales dentro de una pastilla que es una vez al día. O sea, cada una sencillo, tiene sus indicaciones. Y los otros que no son combinados también se pueden tomar una vez al día, que corresponden a 2 o 3 pastillas al día. Es decir, que en realidad tu pregunta viene muy bien a qué tan compacto se transformaron los regímenes. En los viejos tiempos, cuando estábamos hablando del 96, los regímenes eran muy complicados. Por ejemplo, de 20 pastillas también. Y requería, por ejemplo, había un inhibidor de la proteasa que se tenía que tomar 3 veces al día con el estómago vacío, pero el otro se tenía que tomar con el estómago con comida. Y en las pastillas que se tenían que pastillas se tenían que tomar separadas, y por lo tanto, si vos veías en el calendario, yo me acuerdo que a los pacientes le hacías unas cajitas organizadoras, claro, con muchas líneas, y para aquellos que tenían dificultades para leer, le hacía con colores, con stickers, le ponía colores. Quién era a la mañana, quién era al mediodía, a la noche, separado. Era todo el día, tremendo. Es algo importante. Que era muy difícil también el problema del estigma, porque
Claro. La gente ya sabía que estaban tomando muchas medicinas y que tenía HIV. Y veníamos de un momento que, como vos decías, el HIV era como una sentencia, porque no era que teníamos muchas antirretrovirales para tratar. Es decir, que eso todavía continúa en cierta manera. En este momento podés tener un tratamiento que lo llevas en el bolsillo del pantalón o lo llevas en adolescentes, lo pueden tomar en el colegio, lo pueden tomar en cualquier momento y llevar una vida normal. Es decir, que eso lleva quizás al concepto que, bueno, que la enfermedad, ahora la infección por HIV es fácilmente de tratar. Claro, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar, porque esto que es una excelente noticia, el paciente hoy en día puede tener una vida completamente normal, pero a la vez hay una percepción pública de que no es tan peligroso el HIV, ¿no? Y la gente se cuida menos. Claro, hay muchas... en este momento sabemos que hay maneras de prevenir el HIV. Hay maneras de prevenir, uno, la detección y el tratamiento. ¿Por qué? Yo te dije que hay un grupo importante de personas que no se saben que son HIV positivas. Si nosotros diagnosticamos a esas personas y las tratamos y logramos que su virus en la sangre sea menor del nivel de detección, la probabilidad de transmitir el HIV es casi despreciable. Entonces, eso es lo que se denomina tratamiento como prevención. Y ese es un elemento que beneficia no solo a la persona HIV positiva, porque precozmente comienza el tratamiento, como decíamos antes, y va a mejorar su expectativa de vida, sino que disminuye la transmisión. Pero existe el condón, existe la circuncisión y existen otros tratamientos, como por ejemplo la profilaxis preexposición, que vos me habías comentado. ¿Qué es la profilaxis preexposición? Para personas que realmente tienen conductas de riesgo o están expuestos a situación de riesgo frecuentemente, existe una combinación de tenofovir y citabina en una sola pastilla que ha demostrado ser efectiva en prevenir la adquisición del HIV. Que no tiene nada que ver con una vacuna. No es una vacuna y estamos hablando de darle una pastilla a alguien que es HIV negativo para que no se infecte. Pero mira qué interesante, en los primeros estudios que se hicieron en población de hombres que tienen sexos con hombres y que se hizo mundialmente, pero el que más se enroló muy interesante fueron en Perú. En general demostró que había un 44% de prevención, en general. Pero si miramos a aquellos que realmente tomaban la pastilla para prevenir, era mayor del 90%. ¿Qué quiero decir? Que hay un elemento más, un armamento más que podemos poner en nuestras manos para prevenir nuevos casos. Es decir, que tu pregunta es, a pesar de cuánto llegamos, que tenemos el tratamiento como prevención, tenemos el condón, tenemos circuncisión, tenemos esta profilaxis, preexposición, disponibles. ¿Qué es lo que pasa? Que todavía seguimos teniendo el mismo número de infecciones, es más. Claro, todos estos progresos, y a pesar de todos estos progresos, la gente se sigue contagiando igual que en la década del 80. Tomemos un país como Estados Unidos. Sí. El número de casos nuevos son 57.000 por año y está ahí. Y sigue. ¿Cuántos por año? 57.000. 57.000. ¿Está bien? ¿Cuántas personas se pueden sentar en la cancha de River? Soy de River, así que no voy a decir la Bombonera. Estás contento. ¿Cuántas se pueden sentar? Imagínate, un estadio lleno, ¿no? Esos son el número de personas que en Estados Unidos se infectan por año. Cada año. Y vos me decís, bueno, tienen los elementos. Pero importa mucho dependiendo de dónde también. En lugares donde realmente tienen conductas de prevención bien agresivas, como por ejemplo en San Francisco, cayó.
es decir, donde implementaron el tratamiento universal, el testeo universal, y existen, por ejemplo, hay ciertas técnicas que se llaman, para cuando son discordantes, quién va a ser el insertivo, quién va a ser el receptivo, cuando sabe elementos para disminuir positivos con positivos, eso se llama zero sorting. Hay técnicas que se fueron implementando, hay muchas cosas al mismo tiempo que puedan haber tenido un impacto. Pero en este momento en Estados Unidos se cree que solamente el 10% de la población no se sabe que es HIV positivo. ¿Y sabes cómo lo lograron? Implementaron normas del CDC que estimula al testeo universal. Es decir, que cuando uno va a la guardia, cuando va a su médico de rutina, cuando se interna en el hospital, testear y testear. Evitar eso que se denomina la oportunidad perdida. Exacto. Una noticia excelente que podríamos leer en el diario, o sea que sería una de las noticias del siglo, sería: hemos descubierto la vacuna del SIDA, o hemos descubierto, bueno, la curación parece que está más cerca. Me gustaría que me cuentes un poco por qué es tan difícil, parece ser, que se descubra una vacuna del SIDA, y por lo que me dicen algunos expertos, parece ser que también es más fácil, se va a lograr antes la curación que la vacuna. Sí, uno de los problemas que tienen la vacuna es que el virus, como habíamos mencionado antes, muta, cambia. ¿Por qué? Porque comete muchos errores cuando se replica. Es como si vos me decís, todo este grupito que estoy generando personas y son todas distintas. Claro. Entonces, cuando quiero desarrollar una vacuna, no necesariamente actúo con aquellos que va a reconocer porque ya cambiaron y no funcionan. El otro problema es que el virus, las porciones, las partes que pueden ser reconocidas por el sistema inmune están ocultas. Es decir, para que el sistema inmune reconozca el virus, tiene que tener áreas que puedan verlas. Esto es lo que se llama los antígenos. Los antígenos. Esos antígenos que tiene el virus, hay un pedacito muy chiquitito, más chiquito, se llama epítope, ya que te ponemos otra palabra más. Es una porción chiquitita ahí del virus. Y el problema es que está todo cubierto con azúcares, muchas de ellas. Entonces, el sistema inmune no las ve. Y si no los ve, no puede actuar. Siguiendo con la metáfora, es un camuflaje. Lo bueno de todo esto es que vos sabés que cuando uno da una vacuna, la vacuna es efectiva porque uno desarrolla anticuerpos, que esos anticuerpos va a reconocer al organismo ofensor, se pega y se elimina y lo neutraliza. O lo hace porque entrena células para que estas células vayan y destruyan a este organismo ofensor. Lo que se encontró, se sabía que los pacientes tenían estos anticuerpos que pueden neutralizar al virus. Y se ve que particularmente en infección, en la parte crónica, aproximadamente como 20% de la población que es infectada, HIV reactiva, 1 de cada 5, puede desarrollar estos anticuerpos que tienen la capacidad de reconocer varios virus distintos. ¿Ok? Varios virus, y los pueden neutralizar. Entonces, la idea en este momento es saber cómo uno pudiera generarlos, porque por un lado, estos anticuerpos se están tomando las células que los producen, y basado en lo que hizo Milstein, que ganó el argentino, el Nobel, que es generar anticuerpos monoclonales, estos hibridomas, es generar mucha cantidad en el laboratorio para poder inyectarlos. Pero eso es una inmunización pasiva, es como cuando uno se lastima y te dan para el tétano la vacuna y la gamma globulina. Esta es la gamma globulina, es decir, no le estamos dando la vacuna. Pero la idea es saber cómo hacen esas personas para sus células, entrenarlas a producir esos anticuerpos neutralizantes que reconocen a distintos tipos de virus,
para de esa manera desarrollar en gente HIV negativa una vacuna que le podamos inyectar una porción de esa información para que ellos mismos produzcan estos anticuerpos que neutralicen una vez que el virus del HIV entre. Entonces es muy difícil y uno no sabe si van a ser estos anticuerpos o si tiene que entrenar a células. Ajá. Es decir, hay dos tipos de una inmunidad, una mediada por anticuerpos y una por células. Entonces la vacuna tiene que entrenar una o a la otra y tiene que entrenarlo para distintos tipos de virus y virus de distintas clases y virus que hayan mutado, cambiado. Ajá. La vacuna contra el SIDA sería una noticia extraordinaria que todo el mundo está esperando ver en los diarios, pero parece ser que es muy difícil alcanzarla. ¿Por qué? Uno de los problemas que tienen en la vacuna es que el virus cambia, muta. Cuando se divide, los hijos no son iguales que los anteriores. Ajá. Entonces, cuando uno genera una vacuna para entrenar, para atacar, que el sistema inmune ataque a ese virus, cambió y tiene otro. Y ya no es efectiva. Y no es efectiva. Y el otro problema es que aquellas porciones del virus que tienen que ser reconocidas por el sistema inmune están ocultas. Es decir, no están expuestas. Y es un virus que está oculto del sistema inmune. Y eso hace que desarrollar una vacuna se haga dificultosa. Es como decir que la señal que el sistema inmune necesita para reconocerlo no es muy visible. evidente. No es visible. Predecir siempre es difícil, y sobre todo cuando uno predice el futuro, como dicen, ¿no? Pero, ¿cuál, según tu opinión, van a ser los próximos pasos en el desarrollo de la cura o de las vacunas del SIDA? Sí, creo que en este momento hemos llegado al momento que el tratamiento antirretroviral se transformó en algo muy efectivo, relativamente seguro, no sabemos muy bien ciertos efectos adversos a largo plazo y simple, como habíamos dicho, sí, hasta de una pastilla una vez al día. Entonces, ¿dónde tienen que estar ahora nuestros esfuerzos en la investigación? Y tiene que estar dirigidos hacia la erradicación del HIV y para poder erradicarlo, la vacuna y la cura. Es decir, la cura. Es decir, ¿cuánto nos va a llevar a todo esto? Yo creo que un largo camino, pero algo que tengo en sí, yo mismo, es esperanza, porque lo que he visto en todos estos años es que nosotros encontramos muchas dificultades para conseguir drogas para la cura o estrategias para la cura o nuevas estrategias de vacunas. Y lo que estamos viendo es que la investigación está moviéndose a pasos agigantados y nuevas técnicas se están desarrollando para permitirlo. Es decir, que no sé cuándo va a ocurrir, creo que ahí es donde hay que poner todo nuestro esfuerzo. Y por supuesto, un elemento que no lo tenemos que olvidar es que yo estoy viendo al HIV desde un punto de vista de un país desarrollado. Claro. Entonces hay todavía una amplia gama de diagnóstico y tratamiento y de acceso al tratamiento antirretroviral. Eso lo estoy poniendo de costado, muy importante, pero estoy dirigido a la pregunta exacta, es ¿a dónde vamos ahora en el futuro con respecto a la investigación y dónde tenemos que poner el mayor esfuerzo? Fantástico. Bueno, para terminar, hay algo que yo no sabía que existía, me he enterado hace poco, y que me parece que le puede interesar a mucha gente, sobre todo a aquella gente que convive en situaciones de riesgo, que es la profilaxis de emergencia. ¿Qué significa y cómo funciona? Sí. Hay algo que se llama profilaxis post-exposición, y lo que consiste es dar tratamiento antirretroviral limitado por 28 días para prevenir que una persona que estuvo expuesto al HIV desarrolle la infección.
Esto tiene que darse iniciarse dentro de las 72 horas. El ejemplo que tenemos son las profilaxis post-exposición ocupacionales. Y eso lo habrás escuchado porque son la gente que se pinchó, por ejemplo, con una aguja, trabajando en un hospital. A esas personas dentro de las 72 horas y por 28 días se le da tratamiento antirretroviral y previene altamente. No tenemos un número, los metaanálisis hablan de más del 90% de prevención de que adquiera HIV. Por supuesto, un estudio randomizado no lo podemos hacer porque no le podemos dar un placebo a nadie, sería no ético. Sí. Pero lo que sabemos que por estudios en animales, por la exposición, la profilaxis post-exposición ocupacional y la profilaxis que se dan a los niños nacidos de madres HIV positivas que previenen la adquisición, llevaron todos a poner juntos estos datos, junto con modelos de animales en monos, de dar el tratamiento en la exposición, lo que se llama profilaxis no ocupacional, que sería la profilaxis por exposición sexual. Ajá. En ese caso, lo conveniente es acercarse a un centro asistencial lo antes posible. Tiene que ser iniciada una vez más dentro de las 72 horas para demostrar que es efectiva y tiene que completarse los 28 días. Fantástico. Bueno, Roberto, muchísimas gracias. Me encantó la entrevista. Gracias a vos. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Chao. Bueno, dicho. Me encantó en serio, ¿eh? ¿En serio? Muy, muy, muy buena.